El diálogo. Las ideas. Las voces. Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. Muy buenos días, les saluda Miriam Tirado Ceciliano en este miércoles 26 de febrero del año 2014, en el que damos inicio a la emisión número 134 del programa Expresiones para Elegir, una coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio UAC 895. Doy la bienvenida a mi compañero Héctor Maqueo González. Hola Miriam, muy buenos días a ti y a quienes nos escuchan a través de la frecuencia universitaria. Hoy abordaremos un tema de gran importancia para el Estado y para la sociedad, la transparencia. Para ello estará con nosotros el licenciado Magdiel Hernández Tinajero, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Querétaro. Les recordamos que Expresiones para Elegir es un espacio que busca contribuir con el desarrollo de la cultura política y democrática de las y los queretanos. A quienes nos sintonizan esta mañana, los invitamos a que se comuniquen con nosotros por medio de los teléfonos de Radio Universidad 192 1293, así como en la cuenta de Twitter del Instituto Electoral de Querétaro, que es @IEQ Comunicación. Así que sin más preámbulo, vamos a la entrevista. La entrevista. Y bien, saludo con mucho gusto al consejero electoral Magdiel Hernández Tinajero, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Querétaro. Licenciado, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, complacido con la oportunidad de dirigirme nuevamente a la comunidad universitaria, a las y a los queretanos, con un importante tema que fortalece el régimen democrático, esta democracia que hemos venido construyendo en el Estado mexicano. Muy bien, y bueno, para iniciar con este importante tema de la transparencia, que nos pudiera platicar para nuestra audiencia, ¿qué debemos entender primero por transparencia y cuál es su relación con la democracia, por favor? Comenzaré haciendo una pequeña acotación que respecto a mi persona se vertía en algunos medios de comunicación la semana pasada. Se decía que lo que yo exponía eran ocurrencias o circunstancias personales. Quiero comentar que la función de todo servidor público es expresar las razones que norman su criterio de una manera clara, de tal suerte que el ciudadano no encuentre una barrera entre el servicio público y él. Entonces, por esa circunstancia, renunciando un poquito a esa profesión que amablemente o que gentilmente me ha proporcionado la Universidad Autónoma de Querétaro, seré un poco más claro en este punto. ¿Qué importancia tiene la transparencia? Es el instrumento que permite el acercamiento del servicio público al ciudadano. Indiscutiblemente, hoy encontramos que los y las mexicanos se encuentran desencantados de toda función que implique la estructura administrativa o una estructura gubernamental de cualquier tipo. Para ello, entonces, existen ciertos mecanismos que hacen gentil, que hacen amable esta prestación o estas funciones y permiten que el ciudadano conozca de una manera precisa y sin tecnicismos en qué consiste y cuáles son todos y cada uno de los resultados que se obtienen en el ejercicio mismo de la función pública, que es un instrumento que permite un acercamiento del ciudadano al servicio público. Así lo expresaría. Licenciado Magdiel Hernández Tinajero, nos comentaba el politólogo italiano Leonardo Morlino, quien por cierto aparece en el último número de la revista Expresiones, Letras Ciudadanas a Favor de la Democracia, que edita el Instituto Electoral de Querétaro y que pueden todos consultar a través de la página web de este órgano comicial. Él afirmaba que la transparencia ligada con el concepto de la rendición de cuentas está profundamente relacionado con la calidad democrática de un país. ¿Coincide con esta afirmación? En todos sus términos, porque en este tema estamos hablando o entramos al terreno de dos derechos fundamentales, de dos derechos humanos,
de los y de las ciudadanas. El primero de ellos es la libertad para expresarnos y el otro de ellos es la libertad o el derecho de acceder a la información pública. Ambos son complementarios. ¿Por qué? Porque para expresarnos todos podemos expresarnos, pero debemos realizarlo de una manera objetiva, responsable y en un clima de tolerancia. ¿De qué manera vamos a lograr objetividad? Sí y solo si tenemos acceso efectivo a la información que se genera en cada una de las instancias, en cada uno de los sujetos obligados a hacer pública su actividad y los resultados que generan o que se generan con motivo de esta actividad. Si nosotros proporcionamos bajo un principio de máxima publicidad, es decir, exponer de manera franca, de manera clara todo lo que hacemos, lograremos que el ciudadano conozca las entrañas del servicio público y eso permitirá a su vez que exprese de manera objetiva, es decir, con datos certeros, con datos reales, lo que puede ser su punto de vista o su aspiración en torno a el funcionamiento del entramado institucional o de un fenómeno jurídico en particular. Si nosotros logramos una libertad de expresión objetiva, fundada o que se genera con motivo de acceso efectivo a la administración de justicia, desde luego abriremos a un debate claro, a un debate cierto, que permitirá día a día la construcción de acuerdos y desde luego el avance de nuestro sistema democrático. Ahí está esa combinación: acceso a la información, libertad de expresión y consolidación del régimen democrático. 3 elementos que juegan entre sí y que esperemos que con motivo de las recientes modificaciones al sistema normativo puedan lograr su objetivo. Precisamente con estas ideas, el pasado 7 de febrero el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia. ¿Cuál es la trascendencia de esta reforma y cómo impactará a las entidades federativas? ¿Cómo impactará? Hablemos en primer término de la trascendencia. El reconocer a nivel constitucional un derecho y los mecanismos para lograr su defensa es una acción que garantiza que en la cúspide del sistema normativo se encuentra una disposición que garantiza el acceso a información clara. Y al ser esa cúspide o el vértice del nuevo bloque de constitucionalidad o bloque de regularidad, aquí creo que solo los que estudiaron Derecho me entendieron, ¿verdad? O entenderán esta parte, pero al ser la Constitución la base, ¿sí?, de todo acto de autoridad, entonces tiene un rango superior. Y en México es un asunto prioritario que la gente conozca el sentido de las determinaciones que se toman en el servicio público. Esa es una trascendencia importantísima, porque además complementado con los instrumentos de índole internacional, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y a nivel interamericano el Pacto de San José, tenemos que existe un sistema normativo que garantiza el ejercicio adecuado de este derecho. Para las entidades federativas y en primer término para el Estado mexicano, ¿qué representa? Existirá un órgano de carácter constitucional, autónomo, a nivel federal y en cada una de las entidades federativas, encargado de garantizar el adecuado ejercicio de este derecho. ¿Qué implica? Que si una autoridad, que si nosotros como Instituto Electoral, por citar un caso, negamos la procedencia de otorgar un dato o alguna información que obre en nuestro poder con motivo de el ejercicio de nuestras competencias y atribuciones, existirá este órgano que, analizadas las circunstancias, nos obligará, en su caso, a otorgarlo. De tal suerte que ante la negativa o falta de disposición de la autoridad, existirá este órgano. La naturaleza jurídica de este tipo de autoridades es que se consideran elementos prioritarios para el funcionamiento, el buen funcionamiento de una sociedad, y entonces estamos dando un paso para que en México tengamos una sociedad realmente informada, que implica la reforma política, que implica la reforma energética,
que implica la reforma hacendaria, todos estos cambios que se han ofertado como estructurales y novedosos para el Estado mexicano, deben entrar al escrutinio de la sociedad mexicana. Esas son algunas de las grandes ventajas. Perdón, quisiera aquí detenerme en este punto. Nos habla de la garantía que ahora queda más que elevada a un rango constitucional de este derecho fundamental para los ciudadanos. Sin embargo, ¿cómo se puede avanzar en la parte educativa, en la parte cultural, para que se dé efectivamente el ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía y que podamos llegar a ese estadio de una sociedad más informada y por ende más participativa? Mucho se ha cuestionado en torno a los recursos que se destinan a determinados rubros, por formar parte hasta el momento de un órgano constitucional autónomo encargado de la organización de los procesos electorales. Muchas ocasiones hemos escuchado lo costoso que resulta. ¿Qué se necesita? En primer término, se necesita inversión. Inversión en el fortalecimiento de esos órganos constitucionales autónomos de los que hablábamos, a nivel federal y a nivel de cada una de las entidades federativas. Y aquí adicionaría un comentario a manera de pregunta, para que entonces nuestro auditorio lo conteste. ¿Cuánto cuesta o qué costo representa el hecho de que usted tenga acceso a la información? ¿Cuánto estaría dispuesto a ofertar? O no a ofertar, sino a invertir, porque esto directamente se traducirá en la calidad de los razonamientos o comentarios que usted haga. Y indiscutiblemente esto se traducirá en el fortalecimiento del régimen democrático y de la paz social que privilegiadamente podemos presumir en Querétaro. Entonces, se necesita en primer término el fortalecimiento y la atención a estos órganos garantes. Existen además, yo creo que una corresponsabilidad entre los diferentes órganos de gobierno, ¿sí?, para poder promover, proteger, respetar y garantizar, en términos de lo que obliga el artículo 1 constitucional, el derecho de acceder a la información bajo un principio de máxima publicidad, que indica que en principio todo debe darse a conocer, todo. Estamos platicando con el licenciado Magdiel Hernández Tinajero, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Querétaro. Le decía, el 28 de febrero de 2013 el Consejo General de este instituto aprobó la creación precisamente de la comisión permanente antes referida, con el fin de cumplir con el principio de máxima publicidad en la información que genera el instituto y garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, entre otras finalidades. ¿Qué destacaría del trabajo realizado por dicha comisión en este primer año? En este primer año podemos destacar la emisión de los lineamientos para la conservación, resguardo y administración de los archivos que genera el instituto. El tener una adecuada administración de la documentación generada por el órgano, desde luego se traduce en facilidad para que las personas, las y los queretanos y todos aquellos interesados puedan conocer nuestra función. Porque haré un paréntesis, hemos emitido un criterio en el sentido de que incluso los personajes o las personas extranjeras pueden tener acceso a la información que nosotros generamos, bajo el principio de máxima publicidad. Destacaría también el seguimiento puntual, y lo pueden encontrar en la página del Instituto Electoral de Querétaro, que hemos dado a la reglamentación de candidaturas independientes. Ustedes podrán encontrar las modificaciones legales y las reglamentarias que se han implementado en la materia. También hemos hecho del conocimiento público un seguimiento puntual a la aplicación de la reforma constitucional en materia político-electoral, que se ha dicho, sin que pueda o sea el espacio para decir que esté en lo correcto o en lo incorrecto, desaparece el Instituto Electoral de Querétaro, pero hoy ustedes podrán saber que existe un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se promovió en contra de la integración del Comité Técnico para la designación de los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Seguimiento puntual, objetivo y constante
a cada una de las actividades que tienen relación con el Instituto Electoral de Querétaro. Eso es lo que podemos destacar, pero sobre todo la gran oportunidad de cada día dar un paso hacia o en cercanía a los ciudadanos. ¿Algo más que nos falta decir de este tema tan trascendente, tan importante que es la transparencia, consejero? No, de ninguna manera. Creo yo que hemos dado algunos comentarios que nos pueden orientar en el tema. Finalmente yo diría a quienes hoy nos distinguen con el favor de su atención: las instituciones se crean en beneficio de los ciudadanos. Las instituciones requieren de los ciudadanos. Si los ciudadanos consideran que estas o nuestra función es ajena a sus intereses, entonces algo está fallando. A su vez, comunicar en este ánimo de máxima publicidad que el instituto estará sesionando de manera ordinaria el día de mañana. Vienen importantes decisiones en materia de fiscalización de los recursos que manejan los partidos políticos y desde luego anunciaremos algunas medidas tendentes a prevenir los actos anticipados de campaña. Pues agradecemos los comentarios del consejero electoral Magdiel Hernández Tinajero, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Querétaro. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Y así llegamos al final de esta emisión del programa Expresiones para Elegir, Héctor. Agradecemos, Miriam, a quienes nos acompañan en esta coproducción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio UAC 89.5 a través de la frecuencia universitaria. Y también les recordamos que su opinión es muy importante para nosotros, por eso pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias al teléfono 101-9800 o a través de las cuentas del Instituto Electoral de Querétaro en las redes sociales como Twitter y Facebook. Agradecemos también el apoyo de Ceci Jurado en los controles técnicos y nos despedimos de ustedes en la conducción Héctor Maqueo González y Miriam Tirado Ceciliano. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.